Muy bien, bienvenidos a Almería, soy Will Graham y tenemos la meta, el propósito de acabar capítulo 6 de la Confesión de Londres. Hoy estaremos leyendo el 6.5, okay, 6.5 de la Confesión de Londres y el título de esta sesión es El pecado y el creyente. Okay, el creyente y el pecado. Entonces vamos a leer, como siempre, el párrafo que nos toca hoy y vamos a dividir todo en dos puntos. Hablaremos sobre la mala noticia y luego sobre la buena noticia, ¿ok? El creyente y el pecado. En primer lugar, la mala noticia y en segundo lugar, la buena noticia. Y, por supuesto, la mala noticia relacionada con el pecado y la buena noticia relacionada con el pecado, en el creyente, desde luego. Ok, creo que aquí tenemos la confesión. Excelente, ahí está en la pantalla, podéis ver el párrafo que está ahí en mi libro. Y bueno, leo el párrafo, es breve, corto, por tanto esta clase tampoco será tan largo. Dice ahí, 6.5. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, es decir, los que son salvos, creyentes, nacidos de nuevo. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdadera y propiamente pecado. Bueno, ahí tenemos buenas noticias y malas noticias. Malas noticias, bueno, esta naturaleza pecadora estará con nosotros hasta que no estemos en la tumba. Y también esta naturaleza, además de ser sumamente pecaminosa, sus primeras pasiones también son pecaminosas. Pero también hay una buena noticia, gloria a Dios, esta corrupción ya ha sido perdonada en Cristo, amén, ha sido totalmente perdonada y está siendo progresivamente mortificada a través de la obra de su Espíritu en nosotros. Así que aquí tenemos dos puntos para la clase de hoy. En primer lugar, la mala noticia y en segundo lugar, la buena. Okay, la mala noticia y luego después la buena. Ok, bueno, ¿cuál es entonces la mala noticia? La mala noticia aquí, según la confesión, es que la corrupción que hay en el creyente permanece durante esta vida. Permanece durante esta vida. Esto significa que tú como creyente no serás liberado de la ley del pecado que mora en tus miembros hasta el día de tu muerte o hasta el día del regreso del Salvador Jesucristo. El cristiano tiene dos disposiciones internas. Por un lado está la obra del Espíritu de Dios, la disposición que el Espíritu crea en nosotros, y a través de esta nueva disposición buscamos la voluntad de Dios, procuramos vivir para su gloria. Pero por el otro lado está el designio de la carne, el principio de la carne, que no para de luchar contra el espíritu. Es como si hubiera en el alma de cada cristiano una guerra civil. Esa es la idea. Hay una lucha constante y Pablo describe muy bien esta lucha, esta guerra civil aquí en Gálatas 5:17. Dice el apóstol a los gentiles, el deseo de la carne, que sería la primera disposición que está en el creyente, el deseo de la carne es contra el espíritu. El espíritu sería ya la segunda disposición que tiene el cristiano. Y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se sobreentiende entonces que un cristiano ahí va a querer hacer la voluntad del espíritu, pero muchas veces no da la talla precisamente por la presencia de la carne en él. Entonces Pablo aquí está reconociendo esta guerra civil que hay en todos nosotros. En el seno de nuestro ser hay una guerra. El cristiano sí quiere hacer lo que es agradable a Dios, pero tristemente esa corrupción moral permanece en él y esa corrupción se opone a la influencia santificadora
del Espíritu de Dios. Y lo que hemos leído en Gálatas 5 explica los pecados de todos los santos de todos los tiempos. Cuando tú estás leyendo las Escrituras y te topas con un pecado de Noé, Abraham, Lot, Sansón, David, Pedro, Tomás, Marcos, etc., el santo que sea, verás que aquellos hermanos pecan porque precisamente la carne en ellos lucha contra el principio del Espíritu. Y en nuestros días, en nuestras iglesias locales, todos nosotros, hasta aquí en la iglesia local de Almería, ¿verdad? Sé que hay muchos hermanos que me seguís desde, otras partes de España, desde Latinoamérica, pero también aquí en Almería, en nuestra iglesia, también, ¿verdad? Luchamos con el pecado, es una realidad. Y no solamente luchan nuestros hermanos con el pecado, nosotros mismos. Desde luego, nosotros mismos somos los primeros en reconocer que luchamos hasta el día de hoy con el pecado. El apóstol Pablo comparte su angustia personal sobre la morada de esta corrupción en él, diciendo en Romanos 7, 23, voy a teclear aquí 7 mis apuntes, porque he puesto 8, Romanos 7, 23, dice Pablo, no sé, 24, 23, está aquí, ahí está, Romanos 7, 23, yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, no nos confundamos aquí. Pablo no se queda en un estado de derrota. Acto seguido, él se pone a celebrar el triunfo de la gloriosa gracia de Dios en Jesucristo. No obstante, nuestro hermano reconoce que en sus miembros había esa ley del pecado y le provocó gran tristeza. Y esta misma tendencia pecaminosa que hay en nosotros, que somos cristianos, nacidos de nuevo, regenerados, también nos provoca gran angustia. Es la realidad, es lo que hay. Entonces, si tú te encuentras un poco desanimado por la influencia del pecado en ti, pues únete al equipo, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. Estamos todos sufriendo exactamente lo mismo. Es la realidad de que somos hijos de Dios, porque ahora el pecado lo odiamos, nos provoca tristeza, angustia, etc. Entonces esta corrupción que hay en todos nosotros, incluso los regenerados, da luz a una serie de pecados actuales. Y es lo que dice la confesión ahí en la última parte del párrafo. No dice que esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y luego hay la línea 4. Tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdadera y propiamente pecado. Entonces aquí observamos que el pecado es mucho más profundo que simplemente un acto, digamos, externo. Pensemos en, un pecado, la codicia. Pensemos en el pecado de la codicia. El codicioso, el avaro, puede acabar robando. El hombre codicioso, en efecto, puede acabar robando y debe ser reprendido por robar, por sus acciones. Pero el problema en sí, no me malinterpretéis, el problema no está en el acto de robar. El problema está en su corazón. El problema está en la ley que existe en sus miembros. Así que claro, si el codicioso llega a robar, él es culpable delante de Dios. No solamente por el pecado de robar en sí, sino también por el deseo de poseer aquellos bienes ajenos que, no son suyos. Este deseo en sí mismo es pecado. El acto es pecado, pero el deseo también es pecado. Y si el acto no se lleva si no se lleva a cabo, aún así el codicioso sigue pecando por ese deseo corrupto que hay en su ser. Y más radicalmente, también es pecador por tener una naturaleza pecadora que luego engendra el deseo de codiciar, robar, etc. Por tanto, es culpable por el acto de robar, es culpable por desear robar y es culpable por tener una naturaleza que engendra semejantes
deseos. En términos sencillos, pues, por naturaleza, somos pecadores por tener una naturaleza pecadora, por desear el pecado y por cometer actos pecaminosos. A veces tenemos una comprensión muy superficial de lo que es el pecado. Es mucho más radical que simplemente robar, matar, cometer adulterio. El pecado es, antes que nada, un deseo, y este deseo emana, se deriva de una naturaleza podrida que merece ser eternamente castigada, ¿verdad? Ok, pues hasta aquí entonces la mala noticia. El bosquejo de hoy es la mala noticia. La mala noticia es que el pecado estará con nosotros hasta el fin. Y bueno, esta naturaleza pecaminosa engendra, ¿verdad?, pasiones que son pecaminosas. O sea, la naturaleza es pecaminosa y sus pasiones también lo son. Ahora, la buena noticia. Volvamos a la confesión. Dice ahí, let's see. Línea 2 dice, y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo. Así que la buena noticia es que en el creyente su corrupción es 1, perdonada y 2, mortificada. Bueno, hemos venido comentando en el primer punto que el cristiano no va a conseguir escaparse de su naturaleza pecadora en esta vida. Desea huir de ella, pero le acompañará hasta la tumba. Entonces, alguien podría lanzar la siguiente pregunta, pero pastor, si me estás diciendo a mí que el pecado siempre estará con los creyentes hasta el fin, y si el cristiano está en su lecho de muerte con una naturaleza pecadora, ¿cómo podrá entrar en el reino de Dios? ¿Cómo podrá entrar en el cielo, en la presencia del Todopoderoso? Pues la respuesta evangélica es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Legalmente hablando, los cristianos están muertos al pecado. No pueden ser condenados. El cristiano puede pecar 70 veces 7 al día, pero irá al cielo porque Cristo lo ha lavado por completo. Y yo creo que a veces tendemos a olvidarnos de que Cristo Jesús no solamente quitó todo el pecado que cometimos antes de nuestra conversión, sino también Él pagó por los pecados que cometemos después de la conversión también. Estamos, hermanos, literalmente muertos al pecado. Jurídicamente hablando, legalmente hablando, no podemos ser condenados. Pablo nos dice en Romanos 6, versículo 7, el que ha muerto, estamos muertos en Cristo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué te puede hacer la ley si estás muerto? No te puede hacer absolutamente nada. Pedro dice exactamente lo mismo, pero utilizando palabras diferentes. Primero de Pedro 4.1, quien ha padecido en la carne, es decir, quien ha muerto, es un eufemismo, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, peligro. Si tú sacas de esta doctrina que estamos ahora comentando, si tú sacas de estos textos una defensa para vivir en libertinaje, pues es la señal que no has nacido de nuevo. Si tú usas versículos como estos que acabo de citar para justificar una vida de putrefacción moral delante de Dios, definitivamente no conoces al Señor. Porque el verdadero creyente detesta la corrupción de su vieja naturaleza. La oveja de Jesucristo desea ser liberada de esa corrupción interna que hay en ella. Pero gracias a Dios, si somos creyentes, podemos leer estos versículos, decir amén y tener mucha paz en el creer, sabiendo que Jesucristo pagó por el 100%. Repito, el 100% de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pues la gente me dice, bueno, ¿cómo puedes decir que Cristo también ha muerto por nuestros pecados futuros? Digo, bueno, en la cruz del Calvario, ¿qué porcentaje de tus pecados eran futuros? El 100%, porque hace 2000 años ni siquiera existías, ¿no? Así que Cristo ha muerto por nuestro pecado pasado, presente y futuro. Somos, jurídicamente hablando, justificados. La ley ya no nos puede tocar. Todo gracias al Señor Jesús. Pero Jesús aquí, según la confesión, hace algo más que simplemente perdonar.
nuestro pecado en el sentido jurídico legal de la palabra. De nuevo, ahí está la línea 2. Dicha corrupción es perdonada y mortificada por medio de Cristo. Así que, bueno, tenemos en primer lugar perdonada, es decir, perdón, que tiene que ver con la esfera legal, jurídica. Y luego tenemos mortificación. Y esto atañe al ámbito moral, el ámbito concretamente de la santificación. Y dentro de la santificación está la vivificación y la mortificación, ¿verdad? El elemento positivo de la santificación es la vivificación, cuando cultivamos el fruto del nuevo hombre, del espíritu. Y la mortificación es cuando negamos los deseos de la vieja naturaleza. Y Louis Berkhof, él describe muy bien la relación entre la mortificación y la vivificación de la siguiente manera. Tengo aquí la cita en la pantalla. Dice Louis Berkhof: esto se parece a la ventilación de una casa llena de pestilencia. A medida que el aire corrupto va saliendo, el nuevo irrumpe dentro de la casa. O sea, aquí, según lo que Berkhof nos está diciendo, la pestilencia representa la carne, los principios impíos del viejo hombre, la ley del pecado que mora en esos miembros, pero el aire fresco que va entrando en la casa es la brisa del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios, el perfume del Señor, esa fragancia agradable a Dios. Es lo que el cristiano tiene que hacer, es diariamente ir ventilando su casa. Tiene que andar en vivificación y, desde luego, mortificación. Entonces, Cristo, lo que Él está haciendo con nosotros, después de habernos jurídica y legalmente, después de habernos justificado por completo, Él ahora nos está mortificando, nos está santificando. El pecado va perdiendo progresivamente su dominio sobre nuestras vidas. Entonces, para ir acabando entonces, como cristianos hoy, podemos decir que, a diferencia del incrédulo, nosotros, que somos creyentes, somos del Señor, nosotros disfrutamos de dos grandes bendiciones en cuanto al pecado. La primera diferencia entre un incrédulo y un creyente es que, legalmente hablando, todos nuestros pecados han sido anulados, cancelados, fuera, quitados de medio. ¿Ok? Todos nuestros pecados fueron sepultados en la tumba del Señor Jesús. La primera diferencia entre el creyente y el incrédulo. Todo nuestro pecado ya fue sepultado. Segunda diferencia entre el creyente y el incrédulo. Moralmente hablando, ¿okay? En primer lugar hemos visto la diferencia legal. Nosotros somos justificados, ya no tenemos pecado, jurídicamente hablando. En segundo lugar, moralmente hablando, nosotros ahora tenemos un poder limpio interno que nos va mortificando, que va mortificando al viejo hombre que hay en nosotros. Y este principio de vitalidad espiritual es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. Y todo esto entonces nos lleva de regreso a un versículo que antes os cité. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora quisiera leerte las siguientes palabras que no leí en el primer punto de la clase, y tenéis que fijaros muy bien en lo que Pablo dice ahora a continuación. Pablo está hundido, triste, desanimado por la corrupción que ven sus miembros, y ahora dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, querido hermano, el pecado tiene la penúltima palabra en tu vida. Pero Jesucristo, tu fiel Salvador, tu buen pastor, Él tiene la última palabra. Tú ya no eres tuyo, tú eres de Cristo. Y tus pecados ya no son tuyos, son del bendito, inmaculado Salvador Jesucristo. Hay gloria por los siglos de los siglos. Nos ha justificado legalmente, ha quitado todo nuestro pecado y ahora está en el proceso de mortificarnos día tras día hasta su regreso. Bendito Salvador, bendito Sumo Sacerdote, bendito por los siglos.
el eterno Hijo de Dios. Toda la gloria a Él. El pueblo de Dios dice amén. Gracias por todo. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.